Gracias, Josie. Dios les bendiga a todos. Ya veo que ya hay muchos de vacaciones, ya se fueron, qué bueno, gracias a Dios, porque también es una bendición el poder tener un momento de descanso, ¿sí? Y aquí lo dejo. Gracias. Bueno, ya está terminando el año, ¿verdad? Ya cuántas cosas no hemos vivido en el transcurso de este año, ¿sí? Y pero bueno, gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Amén. ¿Qué les parece? Voy a leerles una escritura a modo de oración, ¿sí? Se encuentra en Efesios capítulo 1 y dice de esta manera, ¿sí? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, pero nosotros lo vamos a parafrasear, que están en lugar de bendición. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, nuevamente lo repito. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Hemos recibido bendiciones a través del año, ¿sí? Al ratito les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ni existíamos, hermanos, y ya estábamos en el corazón de Dios, ¿sí? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Somos apartados. Y nos está hablando el Señor a nosotros hoy, ¿sí? Dice, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, ya tenemos un destino, hermanos. Tenemos un destino. Antes de la fundación del mundo ya teníamos un destino, ¿sí? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice, el propósito de nuestra vida, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, por Jesucristo estamos aquí, ¿sí? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí? Hermanos, gracias a Dios por su presencia en este lugar. Gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder haber entendido, haber conocido a Jesucristo y haber entendido que nosotros estábamos predestinados para la alabanza de su gloria, ¿sí? Y bueno, es cierto, hasta ahorita esto está muy bonito, ¿verdad? Pero ahora quiero que hagan una reflexión personal, ¿sí? Y que me digan qué ha pasado en el transcurso de este año, ¿verdad?, que los ha hecho sentirse cansados y agobiados. Díganme, ¿alguno de ustedes se ha sentido cansado y agobiado en el transcurso de este año? ¿Sí? Levanten su mano. Yo, sí, hermanos. Ha habido momentos en que me he sentido cansada,
me he sentido agobiada, pero corro a ese lugar en donde Él, ¿verdad?, siempre me da la oportunidad por medio de Jesucristo para llegar hasta el trono de la gracia, ¿sí? Yo recuerdo que hace muchos años cantábamos una alabanza que decía: estoy hundido en lodo profundo. Así lo decía el rey David: estoy hundido en lodo profundo, ¿sí? Entonces, a todos aquellos que se han sentido, o sea, que han recibido bendiciones de parte de Dios, pero que ha llegado un momento en que se han sentido agobiados, cansados, porque no todas las cosas son agradables, ¿sí? No todas las cosas son agradables, pero hay una escritura en la palabra en donde Isaías nos dice, ¿verdad?, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Y quiero que cierren sus ojos y que escuchen esta canción, ¿verdad? Porque la plática de hoy es una pregunta: ¿cansado del camino? ¿Estás cansado del camino? Escucha esta alabanza y empieza a meditar en ella y dile al Señor en esos momentos en que te has sentido cansado, ¿sí? Nos la pueden poner, si son tan amables, y cerremos nuestros ojos todos. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado
presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Hasta este momento tú no has sentido ese cansancio, yo te quiero decir, algún día lo vas a sentir, aunque estés cerca del Señor. ¿Y sabes qué? Nunca lo vas a poder superar si no estás cerca de Él, ¿sí? Tú necesitas y yo necesitamos estar cerca de Él. La vida no tiene sentido si nosotros no estamos cerca de Jesús y si Él no habita en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hay momentos en la vida que nos sentimos cansados y sin fuerzas. El desánimo, hermanos, es una sensación muy típica de los seres humanos. Quien no haya sentido o experimentado un sentimiento de ese tipo es porque no es un ser humano. ¿Cuántos niños hay que andan en la calle mendigando? Ustedes, y que son maltratados, ¿ustedes creen que no estén viviendo en desánimo? ¿Verdad que sí? Todos vivimos, experimentamos el desánimo en nuestra vida, pero tenemos la buena noticia. Isaías nos habla ahí en el capítulo 40, verso 29, yo se los voy a leer en la Reina Valera. Dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ir hacia allá, hacia ese lugar en donde vamos a encontrar el consuelo y las fuerzas necesarias. ¿Cómo se manifiesta el desánimo? Hay de muchas formas, pero las más comunes suelen ser, ¿verdad? Se manifiestan por una falta de energía, ¿verdad? Nos ponemos apáticos, ¿verdad? Desmotivados para hacer cosas. ¿Quién ha vivido eso? Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, ¿sí? El desánimo puede venir a tu vida y a mi vida por muchos motivos muy variados, ¿sí? Por problemas familiares, ¿sí? Por malas noticias, porque nos sentimos solos, ¿sí? Por cansancio mental, por una crisis existencial, en un problema o en una enfermedad. ¿Cuántos no nos hemos enfermado y que vemos, o cuántos hermanos no se han, se han enfermado y han sentido ese desánimo? Yo quiero decirles, cuando yo conocí al Señor, y ya se los he dicho muchas ocasiones, en qué condiciones me encontró el Señor, ¿sí? Entonces, en ese momento que yo estaba viviendo esa situación tan fuerte en mi vida, con 22 años, casada, ¿verdad?, con una hija y quedándome paralítica. Fue algo terrible. ¿Saben cuál era mi clamor a Dios? Porque sí creí en Dios, aunque no sabía que no le había entregado mi vida al Señor. Yo pensaba que era por inercia, porque como había vivido en un ambiente cristiano, yo pensaba que era de Él, ¿sí? Y le clamaba a Dios y le decía que por favor, ¿verdad?, me quitara la vida, ¿sí? Y no era algo nada más de lengua para afuera,
es algo que mi corazón anhelaba morirme, ¿sí? Entonces, cuando las finanzas están muy bajas y no vemos y no encontramos la salida para poder cubrir aquellas necesidades, ¿sí? Cuando el proyecto, ¿verdad?, que referente a tu negocio o algo que tú tienes planeado, ¿verdad?, no resulta, ¿sí? Y te das cuenta que estás, entre comillas, fracasando. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Sí? Entonces, cuando estás esperando un ascenso en tu trabajo y no te lo dan, y al contrario, te bajan de nivel, o sea, no te quedas impresionado, no te viene un dolor a tu corazón y dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? También por una desilusión amorosa. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido desmotivados cuando estuvimos jóvenes, o los jóvenes que en este momento están viviendo su juventud, ¿verdad?, se desmotivan por una situación amorosa? Cuando ya estamos adultos viejos, nos da risa las visiones que hicimos cuando estuvimos jóvenes y vimos que no eran tan importantes, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero cuando se está joven no se siente lo mismo, ¿sí? Entonces, hasta puede suceder esa desmotivación por una mala alimentación, ¿sí? Y que muestra nuestras carencias nutricionales, o hay momentos también en que nos sentimos desmotivados porque estamos sumamente cansados y necesitamos un descanso, ¿sí? En fin, el desánimo también puede llegar por pensar de cada uno de nosotros negativamente sobre aquellos pensamientos de lástima o de autorreproche. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no tuve otra manera de hacer las cosas? Si lo hubiera hecho de esta manera o de aquella, el resultado de esa situación sería distinto, ¿sí? ¿Qué pasa con todas esas situaciones? Se hace que se viene como consecuencia que las fuerzas se agoten, ¿sí? Entonces aparece la tristeza, ¿sí? Yo no sé si ustedes lo han experimentado, porque yo sí lo he experimentado, hermanos. Aparece la tristeza, ¿verdad? Y desaparece el deseo de seguir adelante. Y como les decía hace un rato, hasta el deseo de querer vivir, ¿sí? Fíjense lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, verso 22, en la palabra de Dios para todo. La alegría es como una buena medicina. Cuando estamos contentos, todo nos parece bien, ¿sí? Entonces dice, pero el desánimo es como una enfermedad, ¿sí? Como una enfermedad. Tenemos el ejemplo, hermanos, en varios siervos de Dios que nosotros admiramos hoy a lo lejos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos plasma, ¿verdad?, la vida de ellos, pero vemos sus éxitos y no vemos sus derrotas, o no vemos su desánimo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿quién? Job. El Señor dijo que era un hombre que era un hombre que le amaba, que era un hombre que no había otro como él en su momento, ¿sí? ¿Y qué fue lo que le pasó?
perdió todas sus propiedades, perdió a sus hijos, su esposa lo abandonó y hasta allí todo iba bien, ¿sí? Job expresó, el Señor dio y el Señor quitó. Pero cuando tocó su cuerpo, ¿verdad? Cuando le tocó a su cuerpo vivir las consecuencias de todo lo que le sucedió, llegó un momento en donde se quejó y le dijo al Señor que era mejor no haber nacido, que para vivir lo que él vivía, que era mejor, que hubiera sido mejor que él no hubiera nacido, ¿sí? Y luego vemos también al profeta Elías. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Le dijo al cielo que se detuviera y que la lluvia se detuviera, y dice la Escritura que no llovió durante ¿cuántos años? 3 años. Y pasados 3 años, ¿verdad? Él oró y la lluvia cayó. Pero ¿qué tal aquel momento en que se estuvo delante de los profetas de Baal? Y se reía, se burlaba de ellos, porque ellos hicieron una ofrenda a su Dios y querían que cayera fuego del cielo. Y gritaban y lloraban y se la pasaron dando vueltas sobre la ofrenda que ellos pusieron, y dice la Escritura que se sajaban, se lastimaban, ¿sí? Orando, y Elías viéndolo. Ya me imagino a Elías sentado en una roca, sentado en el suelo, recargado en una roca, con las manos cruzadas y los pies ándale, síguele orando, a lo mejor se fue de vacaciones tu Dios, burlándose. Y cuando llegó el momento de él, dijo, ahora traigan del mar agua, ¿verdad? De tal manera que quede bien empapado la ofrenda, ¿sí? Y clamó a Dios, y dice que vino de parte de Dios, ¿verdad? Un fuego que consumió todo lo que él había puesto. ¡Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? O sea, qué bueno, qué hermoso es cuando tú ves y sientes el respaldo de Dios, porque va a haber momentos en que tú no sientas el respaldo de Dios y no vas a ver las cosas, pero eso no significa que Dios no está contigo. Y entonces estaba Dios con él, pero ¿qué tal cuando esta Jezabel lo amenaza y le dice que lo va a matar? ¿Qué hace Elías? O sea, no acababa de ver el poder de Dios manifestado a través de él. Y sin embargo, se vino a pique, ¿sí? Porque así somos. No quiere decir que Elías no amaba a Dios, pero hay momentos en que no estamos estables, ¿sí? Y huyó Elías, ¿sí? Y podemos ver a Jonás también, ese hombre, ¿verdad?, que decía, ¿cómo voy a orar por ellos? ¿Cómo les voy a dar la palabra si nos han tiranizado? ¿Sí? Y se va, huye. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Qué decía el Salmo? Si me voy a lo más alto del monte, allí estás. Y si me voy a lo profundo de las aguas, allí estás tú. Nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. A donde quiera que vayamos, allí está Dios. ¿Y sabes por qué? En unas ocasiones para aprobar lo que estamos haciendo, pero en otras para reprobar nuestra conducta, ¿sí? De la presencia del Señor no, ¿verdad?, podemos huir. Y hoy podemos tener experiencias muy desagradables en nuestra vida. Hoy
pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Nadie sabe en qué momento va a pasar una situación como las que les acabo de mencionar, ¿sí? Simplemente sucede porque vivimos en un mundo lleno de pecado, de tensión, de preocupaciones, y los creyentes no somos ajenos a él, ¿sí? El cansancio físico se recupera. ¿Cómo? Pues me voy, me acuesto, tomo un tiempo para descansar, ¿verdad? Me relajo, me aíslo y empiezo a recuperar las fuerzas, ¿sí? Pero, ¿cómo se recupera la fuerza espiritual? Esa es difícil de recuperarla, porque uno mismo ni siquiera tiene el aliento para tratar de encontrar esa solución, ¿sí? Recordemos, el año está terminando y vivimos experiencias agradables en nuestra vida, pero también vivimos experiencias desagradables que no queríamos haber vivido, ¿verdad, hermana Olguita? ¿Sí? Pero ¿quién estuvo contigo? ¿Sí? O sea, tuvo un problema muy fuerte de salud. Y si no fuera por el Señor, ¿podrías estar aquí? No podrías. ¿Esperabas eso? ¿Tú esperabas eso? ¿Verdad que no? En cualquier momento nos puede suceder algo, ya sea de salud, de cuestión de finanzas, el que se muera algún familiar muy querido, en fin. Hay muchas cosas por las que tendremos que enfrentar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasará con los que están a nuestro alrededor? Quizá estén preocupados, estén dispuestos a ayudarnos, pero hay cosas, hermanos, hay situaciones en las que solamente es el Señor el que nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, el que la gente se acerque a nosotros es algo reconfortante, es algo que nos puede ayudar, pero no puede resolver el problema. Ese problema, ¿verdad? Ese problema solamente lo puede arreglar Dios, y te tienes que acercar a Dios para poder resolver ese problema. ¿Dónde podemos encontrar fuerzas? ¿Sí? Tenemos que ir a la fuente del poder. ¿Y esa fuente de poder es quién? ¿Quién es? Dios, ¿sí? Entonces, Isaías nos presenta a ese Dios todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra, quien ha medido, dice la Escritura, quien ha medido el océano en la palma de su mano, ¿sí? Que ha pesado, hermanos, en una balanza las montañas y las colinas, ¿sí? Ese ser que las naciones ante sus ojos son como gotitas de agua, ¿sí? Y dice la Escritura que los hombres somos como si fuéramos saltamontes. Así en esa dimensión nos vemos ante la grandeza y la majestad de Dios y ante los ojos de ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre. Entonces, hoy, ¿verdad? Hemos recorrido todo un año, y está a punto de terminar. Y es bueno que hagamos una reflexión en referencia a todas aquellas bendiciones que hemos tenido de parte de Dios, y esas bendiciones que tenemos, aunque parezca que nos está yendo mal, ¿sí? Entonces, yo quiero que veas, ¿verdad? Que el Señor, Él es la verdadera energía, la fuente de poder y de fortaleza para tu vida, ¿sí? Podemos empezar un nuevo año, ¿verdad? Sabiendo que Él está con nosotros. Él dijo: no te voy a dejar ni te voy a desamparar, ¿sí?
Entonces, lo vas a necesitar, lo vamos a necesitar si queremos traer un año maravilloso, independientemente de lo que tengamos que enfrentar. Hay una pregunta, ¿sí? O más bien, les voy a decir, ¿cuántas veces nos quejamos que por qué a nosotros nos pasó eso? Lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mi hija? ¿O a mi hijo? ¿O por qué mis nietos? ¿Sí? Le hacemos preguntas de ese tipo a Dios, ¿no? Se los hacemos. Qué bueno que el Señor es un Dios de misericordia. Qué bueno que Dios es un Dios de amor, que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Qué bueno que el Señor nos tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Qué bueno es nuestro Dios, ¿sí? Y fíjense, Dios nos hace una pregunta, ¿sí? A quienes nos hemos quejado cuando nos ha pasado algo que parece que es malo. Ahí en Isaías 40, del 27 al 28, en la traducción lenguaje actual, yo se los voy a leer. Pueblo de Israel. Y si lo parafraseo, voy a decir, pueblo del lugar de bendición. Porque esta palabra es para nosotros, hermanos. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? ¿Por qué crees eso? ¿Sí? Tú debes de saber. Estas son palabras que deben de quedar en tu corazón. Tú debes de saber que Dios no se cansa como nosotros. Y dice, debes de saber. O sea, lo repite y lo repite el Señor para que no se te olvide, ¿sí? Que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y continúa, y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe, ¿sí? Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y a los cansados. Si estás cansado o estás cansado, el Señor está dispuesto a darte fortaleza, ¿sí? Dice, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Merecerá un aplauso nuestro Dios por todo lo que nos está expresando, ¿sí? Dice, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Esta palabra es para ti, ¿sí? Si es la primera vez que la escuchas, es para ti. Y si la has escuchado otras veces, hoy el Señor quiere volvértela a repetir, decirte, ¿verdad?, que debes de saber que Dios está contigo. Debes de saberlo. Dios sí conoce tu problema, conoce la forma de resolverlo, pero ¿sabes qué? Nos toca a nosotros acercarnos a Él. Y hay una frase clave, ¿sí?, en este texto, los que confían en el Señor. Porque ¿sabes qué? Fe mueve la mano de Dios. No hay otra cosa que pueda mover la mano de Dios. Se compadece de ti, pero si no le crees, no te puede bendecir. Tienes que creerle. Dice los que confían en el Señor. Confianza, la firme seguridad en Dios de que todo lo puede. Decía el Señor en el Antiguo Testamento, ¿habrá algo difícil para mí? Entonces yo te digo, si tú crees que para Él no hay nada difícil, tienes para el porvenir el siguiente año una vida de éxito en éxito, ¿sí? Entonces, no importa lo que veas, no importa lo que sientas, no importa lo que tengas que enfrentar, porque sé
mueve la mano de Dios. Si tú confías, ¿sabes qué va a pasar? Tú no necesitas que se desaparezca o que se resuelva el problema. El problema está resuelto aún antes de que se resuelva, porque tú crees que Dios todo lo puede. ¿Sí? La confianza en alguien viene de conocerlo, hermanos. Entonces nosotros necesitamos conocerlo. ¿Cómo puedo yo hablar de alguno de ustedes si no tengo una relación con ustedes? De que lo que son capaces de hacer. Si no tengo una relación con ustedes, ¿cómo pueden saber de qué soy capaz yo de hacer si ustedes no me conocen? ¿Sí? Entonces, entre más conozcas a Dios y sus asombrosos hechos, yo te digo, más grande será tu confianza en Él y más rápidamente renovarás tus fuerzas, y tus problemas no necesitan estar resueltos para que tú estés con paz. El Señor Jesús dijo, la paz que yo te doy no se compara con la paz del mundo. ¿Por qué? Porque la paz que nosotros tenemos no es en función de lo que vemos o sentimos, sino en función de lo que Él promete y que está dispuesto a dar al que cree. Jesús le dijo a un hombre, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús le contestó, al que cree, ¿qué? Todo le es posible, ¿sí? En Isaías 40:29, dice, vuelvo a repetirla, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No importa que estés desanimado, que estés sin fuerza, Él es capaz de darte fuerzas, ¿sí? Entonces, todos hemos sentido miedo de diferentes maneras, por diferentes situaciones. Miedo a la oscuridad. A mí me daba risa, ¿verdad? Porque uno de mis hermanos le tenía miedo a la oscuridad y era un viejotón ya, y le daba miedo a la oscuridad, ¿sí? Entonces, miedo a estar solos, miedo a que la gente se burle de nosotros porque no sabemos hacer tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen miedo al mañana, o sea, le tienen miedo al empezar el nuevo año, ¿sí? ¿Qué cosas nos va a traer el nuevo año? El nuevo año no te puede traer nada, porque el año cuando se acabe va a empezar otro, ¿sí? No tengas miedo, no temas, no desmayes, dijo el Señor, porque yo estoy contigo, ¿sí? Entonces, tú conoces esa sensación de miedo. ¿Sabes por qué? Porque nos ha acompañado más tiempo de lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Jesús también tuvo miedo. Él no fue la excepción. Como hombre, no fue la excepción. Él también tuvo miedo. Vamos a leer una anécdota de la historia de Jesús cuando dice que llevó a sus discípulos al Getsemaní. Ya se acuerdan de qué anécdota estoy hablando, ¿sí? Ahí al Monte de los Olivos. Dice que dejó a 8 de sus discípulos, les dijo que se quedaran y se llevó a tres de su círculo más íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esta anécdota de la vida de Jesús se sucede momentos antes de ser traicionado y entregado para ir a la cruz. ¿Saben por qué? Porque él sabía lo que le esperaba, porque aunque era perfectamente hombre, también era perfectamente Dios, nada más que se había despojado de su divinidad, ¿sí? Allí vemos en Mateo 26 del 37 al 38, en la Reina Valera, y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién? ¿Quién estaba experimentando esta tristeza y esta angustia? ¿Quién, hermanos? ¿Verdad? Entonces Jesús les dijo a los tres que lo acompañaran: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, ¿hasta qué extremo estaba el Señor triste? Hasta la muerte. Seguramente él, como hombre, estaba pensando como pensé yo cuando estaba enferma, como pensó Elías cuando estaba huyendo de Jezabel, ¿sí? Como pensó Job cuando estaba viviendo esa desgracia tan grande, ¿sí? Y hay muchos de los siervos de Dios que han querido morir por la angustia que están viviendo. Jesús no fue alguien ajeno a este sentimiento, ¿sí? Entonces, esa misma lectura que acabo de hacer, ¿sí? Se las voy a leer en la Biblia de las Américas. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida, ¿sí? Hasta el punto de la muerte, ¿sí? Quédense conmigo y velen conmigo. ¿Qué les estaba diciendo cuando, hermano Luis, cuando le estaban diciendo a los tres que se llevó: velen conmigo? Que oraran. Porque yo quiero decirte, no hay cristianismo sin oración, hermanos. Si tú no oras, hermano, no hay cristianismo. Jesús nos enseñó con su propia vida que su relación con su Padre era a través de ¿qué? De la oración. Hace un rato les decía, hermanos, si no conocemos a alguien, no podemos saber de lo que es capaz de hacer por nosotros. Y Jesús sabía lo que su Padre era capaz de hacer por él, porque tenía una íntima comunión con él a través de ¿qué? De la oración, ¿sí? Y luego, en la Nueva Versión Internacional, ese mismo verso dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. O sea, vemos de diferentes maneras, ¿verdad?, la traducción de lo que estaba experimentando Jesús, ¿sí? Y les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, ¿sí? En el verso 39 de ese mismo capítulo 26, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, ¿sí? Orando y diciendo. Quiero que hacer hincapié en orar y decir. Hubo un hombre que oró al Señor una oración fugaz, ¿verdad?, que fue Nehemías, cuando estaba delante del rey, ¿sí? Y le pidió al Señor que le diera gracia delante del rey, ¿sí? Pero él ya había estado orando antes, ¿sí? Y aquí dice: orando y diciendo, ¿sí? ¿Podemos orar mentalmente? Sí podemos hacerlo, pero lo ideal es hablar, porque cuando nosotros oramos mentalmente, al rato ya estamos pensando en otra cosa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y cuando oramos hablando, no nos vamos a desviar, ¿sí? Y aquí dice la Escritura, dice: orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando tú oras, acércate a Dios, dispuesto a hacer lo que Él quiere que tú hagas.
quiero hacer énfasis en la oración, ¿sí?, de Jesús, ¿sí? Jesús sabe que muy pronto llegaría Judas, el que lo traicionó, ¿sí? ¿Con quién? Con los principales sacerdotes y los ancianos para arrestarlo y entregarlo para llevarlo a la cruz. Sabía lo que le esperaba, ¿sí? Y como humano sabía lo que iba a padecer y sabía lo que iba a sentir, y por eso tenía un profundo miedo y ansiedad, al grado, hermanos, de sudar sangre. Se rompieron, dice que cuando uno está en sucede de manera muy remota, pero cuando una persona está en un extremo de ansiedad, de dolor, en fin, dice que empiezan a reventarse los vasos de sangre, ¿sí? Y miren, Jesús estaba en una situación extrema, ¿sí? En Lucas 22:44, en la versión Dios habla hoy, dice: en medio de gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Sabes? Él también sufrió, ¿sí? Él también sufrió. Y te pregunto, ¿crees que lo que has vivido y te tiene desmotivado sea mayor que lo que Jesús vivió? ¿Verdad que no? Dice la Escritura, allí en el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Aquí cuántos, miren, se han fijado que cuando yo no estoy aquí predicando, y hay ocasiones en que me paro. ¿Por qué? Porque mi carne no manda, mando yo, y luego me dan ganas de dormirme. Entonces, ¿qué hago? Le enseño a mi carne que tiene que oír la palabra de Dios, y me paro para oír y atender la bendición que Dios tiene para mí por el siervo o la sierva que está usando, ¿sí? Y entonces dice, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿sí? Todo lo que está en la Escritura, hermanos, tiene un trasfondo. Por lo menos, hermanos, debemos aprender, decidir orar una hora al día. No podemos, bueno, oro 20 o 10 minutos en la mañana, 10 minutos más tarde, pero oremos. ¿Sabes por qué? Porque a través de la oración vas a conocer a Jesús. Y no pienses la oración, exprésala. Fíjate bien, Ana, la madre de Samuel, cuando fue a clamar a Dios por un hijo varón, dice la Escritura que el sacerdote la estaba viendo, y dice que solamente movía sus labios, y aunque al estar moviendo sus labios, estaba ella hablando. No importa si es fuerte o es querido, pero háblale al Señor, háblale, porque tú vas a empezar a experimentar lo que significa tratar con Dios, ¿sí? Háblale, ¿sí? Y entonces le dijo, y entonces dice Jesús: velad y orar, dice, porque tiene un propósito la oración, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Enseña tu carne
a tener comunión con Dios. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando vivas algo desagradable en tu vida, dile: Señor, yo estoy confiando en ti. Parece que no me oyes, pero yo, que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que los que Dios amamos, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Le ayudó para bien a Job la tribulación que vivió, ¿sí? Dice que quedó más rico, que tuvo más hijos, ¿sí? Y vivió larga vida con la paz del Señor, que es desagradable y que duele vivir situaciones de tribulación, sí, pero Dios jamás permite que algo nos suceda sin el propósito de hacernos crecer, ¿sí? Y dice: y vino otra vez y les halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cegados por el sueño, ¿sí? Podemos ver cuando tú oras, puedes darte cuenta cuál es tu condición espiritual. Dale, enséñale a tu carne que eres tú el que manda, si no manda tu carne, ¿sí? Y dice: y dejándolos se fue de nuevo, o sea, ya ni los despertó. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo, otra vez les vuelvo a hacer hincapié, oró por tercera vez diciendo, ¿sí? Hablando las mismas palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Dice que vino un ángel del cielo y lo reconfortó, lo alentó, lo fortaleció, ¿sí? Entonces, en el verso 45, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, ¿sí? Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega, ¿sí? Espero que en lo que estuvimos leyendo juntos entendamos que Jesús con toda seguridad está pendiente de tus necesidades, ¿sí? Y en algunas ocasiones vas a tener ¿cómo se llama? La respuesta, ¿sí? Pronta, pero habrá otras ocasiones en que no la vas a tener cerca, pero de tú, si confías en el Señor, puedes estar con la paz de que ese problema está resuelto, porque es por fe, no por vista, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle al Señor, ¿verdad? Que Él resuelva nuestra problemática, no sin dejar de hacer lo que nos toca hacer, orando, alabando y dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que Él ya nos ha dado, aunque no las veamos, ¿sí? Porque si Él lo prometió, dice que no teniendo nadie mayor que Él, prometió por Él mismo que todas y cada una de sus promesas se iba a cumplir en nuestra vida, ¿sí? Entonces, la respuesta para que vivas una vida con paz, ¿verdad? Con gozo, con seguridad, el año que vamos a iniciar es creer, confiar en el Señor, ¿sí? Es orar, ¿verdad? Porque yo vuelvo a decirles, no hay cristianismo sin oración, ¿sí? Y hay una parte de la Escritura en Hebreos 4:15 que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, tu Dios y mi Dios, aquel que dio hasta la última gota de su sangre,
está pendiente de tus necesidades. Y Pedro nos dice que pongamos toda nuestra ansiedad en manos del Señor, porque Él cuida de nosotros. Entonces, puedes hacer a un lado el miedo y la ansiedad ante Dios, porque Él cuida de ti. ¿Será posible que si sentimos miedo o ansiedad es porque no entendemos que hay alguien que está siempre cuidando de nosotros? Confía en Dios, ¿sí? Porque hay alguien que siempre nos mira, que no se le escapa absolutamente nada, ¿verdad? Ningún detalle de nuestra vida, y a Él le importa todo lo que nos sucede. Jesús, a pesar de lo que Él sentía, decía, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, que eso quede en tu corazón, ¿sí? El deseo de querer obedecer a Dios en cualquier circunstancia. Y cuando tu mente te empiece a decir, ay, mira, Dios ni siquiera se acuerda de ti, mira, ni te oye, tú dile a tu alma, a tu mente, a Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, ¿sí? El rey David acostumbraba a hablarle a todo su cuerpo. Alma mía, alaba al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. ¿Qué tienes? ¿Te duelen los riñones? Dile, riñones, alaben a Dios, porque Él dice que ustedes están sanos. Que tu estómago te duele, estómago, en el nombre de Jesucristo yo declaro sanidad sobre mi estómago y alaba al Señor, alábalo, haz lo que David decía, porque la alabanza trae fortaleza, ¿sí? Entonces, recuerda, ¿verdad?, que Dios nos dejó el mejor regalo, ¿verdad? Y ese mejor regalo es Jesús, quien obra en nuestras vidas a través del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Busca. Jesús, todo lo que hizo, lo hizo por dirección del Espíritu Santo. En tus oraciones, dile al Espíritu Santo que quieres que Él obre en ti, ¿sí? Y para terminar, les voy a leer dos versículos. Dice, les he dicho, dijo Jesús, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. He aquí, en el mundo vendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo y yo te estoy ofreciendo mi victoria para que tú la vivas, ¿sí? Y luego hay otro verso, ¿sí? Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. La Escritura nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, ¿sí? Estamos equipados para enfrentar el nuevo año, para empezarlo, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que en Él somos más que vencedores, ¿sí? Entonces, vamos a levantarnos, vamos a escuchar otra alabanza, ¿verdad? Y vamos a bueno, en lo que se ponen de acuerdo nuestros jóvenes allá arriba, ¿verdad? Vamos a recitar algo, todos nos lo sabemos, ¿sí? Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Si lo sabemos, vamos a cantar. Y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, luché como soldado y a veces sufrí. Y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Vamos a leer el Salmo 23 como conclusión de esta plática, ¿sí? En la Reina Valera, si son tan amables. Todos nos sabemos el Salmo 23, ¿verdad? Bueno, pues vamos a repetirlo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis exigencia, de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. A Él la honra y la gloria, hermanos. Dios les bendiga.